Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar con ustedes de nuevo a través de esta plataforma, a través de internet. Quiero decirle que es una bendición poder traerle una palabra desde el corazón de Dios. Veo la importancia de nosotros ser preparados, ser doctrinados, ser enseñados, y esa es una responsabilidad que pesa sobre todos nosotros los ministros, especialmente ahora que estamos ya en los escenarios del finales y aún en medio de toda esta situación del coronavirus, que, repito, yo creo que a Dios se lo llevó, solamente que han quedado secuelas y creo que eso es lo que todavía está afectando. En Estados Unidos la cuenta ha llegado y ha sido últimamente muy despacio, ha llegado a 70,000 muertos. 110,000 más o menos, 115,000 se han recuperado. En otras palabras, Dios es bueno y ha permitido que 110, 115, ayer eran 110, pienso que han de ser unos 115, 120,000 que se han recuperado del coronavirus. Creo que hay mucho pueblo orando y de alguna manera Dios en su grande misericordia escucha la oración de su pueblo. El día de ayer estuvimos compartiendo un poquitito y de pronto bajó a mi corazón hablar un poco hoy acerca de la imitación. Y creo, hermano, que esto es un tema muy súper interesante, la verdad, muy interesante, porque nos revela en realidad todo el trabajo que el sistema de maldad, el sistema caído, ha estado haciendo en contra de la iglesia de Cristo y en contra de las verdades escriturales. Y que para ello, hermano, como decíamos ayer, la importancia de que el pueblo como sacerdocio, según el orden de Melquisedec, juntamente con los ministros, puesto que también son parte de el sacerdocio, puedan tener, como decíamos ayer, Urim y Tumim, que significa luces y perfecciones y que significa guianza y doctrina, que la suma de esos dos son obediencia. Y cuando estaba compartiendo, ya al final bajó a mi corazón poder compartir con usted acerca de la imitación, hermano. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos de infiltraciones, estamos en tiempos en que han aparecido muchos vientos de doctrina que han afectado bastante a la iglesia de Cristo. Quizá no en todo hablando a nivel total, pero sí ha afectado un sector de la iglesia y ha afectado algunas áreas en la iglesia de Cristo, que es importante retomarlas, porque creo que si nosotros no despertamos a la realidad de esta guerra espiritual, porque quiero decirle que la verdadera guerra espiritual es doctrinal. Escrito está contra escrito está. Esa es la guerra que el Señor enfrentó en el desierto cuando hubo un confrontamiento doctrinal en donde el diablo le decía: mira, escrito está que estas piedras se conviertan en pan.
tírate de aquí, o todo esto te daré si postrado me adorares, porque escrito está. Y el Señor le contestaba, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, yo quiero compartir con usted un poquitito, este tema se va a llamar la imitación. A la luz de Ezequiel 28 y la historia del querubín. Ahí nos encontramos prácticamente con todo lo que tiene que ver con la imitación de este tiempo final. Y que para poder nosotros protegernos de lo falso, tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Tenemos que estar bien doctrinados. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si lo que yo enseño es mío o del que me envió. En otras palabras, el hacer la voluntad de Dios te protege. Te protege en contra de las falsas doctrinas, en contra de las falsas profecías, en contra del falso Dios me dijo, ¿verdad? El libro de Ezequiel capítulo 28 y verso 11 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, verso 12, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Y en estos primeros versos, hermano, aparecen cómo la vestidura de este querube era, hermano, 9 piedras. Y aparece el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onis y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Algunas versiones en vez de turquesa aparece el carbúnculo. Pero aparecen 9, si usted las cuenta, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onis, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. 9 piedras. Estas 9 piedras, hermanos, representan los 9 dones del Espíritu que nos enseña Corintios. Por eso es de que una de las primeras cosas que este querubín, pero bueno, sigamos leyendo, ahorita entramos de lleno en eso. El verso 14 dice, tu querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Verso 15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Verso 16, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado. Querubín protector de en medio de las piedras de fuego. El verso 27 dice, se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Dice el verso 18, por la multitud de tus iniquidades y por la injusticia de tu comercio profanaste tus santuarios. Yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bueno, el pasaje me imagino que usted lo ha leído, puede leerlo despacio. Pero yo quiero decirle qué es lo que significa cada una de las cosas que el Señor dejó en su escritura por medio de Ezequiel. Por ejemplo, el verso 13 nos permite ver cuando le dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, dice, toda piedra preciosa era tu vestidura. Pero en el verso 12 dice, tú eras el sello de la perfección. Cuando habla de perfección está hablando de creación, al igual que los Adanes en el huerto eran perfectos en creación, pero no perfectos en madurez. Igual este ser era perfecto en creación, pero no perfecto en madurez. Tenía que él también tener un proceso de aprendizaje, de enseñanza, al igual que
Adán en el huerto con la mujer, al igual que Israel, al igual que la iglesia de Cristo. Por eso es que tenemos que entender de la importancia, amados hermanos, de nosotros crecer en el conocimiento de Dios, pero también crecer en la relación para con Dios, que al final de cuentas eso nos va a enseñar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la obediencia a Dios. La voluntad de Dios, aunque la Escritura también dice que es vuestra santificación, una vida en un proceso de santidad. Pero cuando yo veo el verso 13, porque yo quiero que usted vea que a este ser lo echaron del Monte Santo por profano. Pero cuando él fue creado, según el verso 13, su vestidura habían 9 piedras. Ya usted me imagino que las ha leído, ¿no? Esas 9 piedras, hermanos, representan los 9 dones del Espíritu. Eso me habla a mí, hermano, de profecía, palabra de ciencia, sabiduría, conocimiento, milagros, en fin, todo lo que tiene que ver con los 9 dones del Espíritu. Hablar en otras lenguas, no me refiero al don de lenguas, no me refiero a cuando somos bautizados en otras lenguas, sino me refiero al don de lenguas, que esa es otra cosa, parte del bautismo en lenguas. También hablamos de la interpretación de lenguas. Lo que yo quiero que nosotros entendamos, hermano, es que hay una imitación por parte de el enemigo en cuanto a los 9 dones del Espíritu. Por eso es que ahora podemos ver cómo las iglesias están invadidas. Yo soy un fiel creyente, hermano, de los dones del Espíritu. Soy un fiel creyente de ello. Pero lamentablemente, nos encontramos ahora con que muchos dicen: Dios me dijo, Dios dice, recibe de Dios, Dios me habló, Dios me mostró. Y en la gran mayoría, hermano, nos encontramos con que hay cosas que no suceden. Yo creo con toda mi alma que hay veces que las cosas no suceden porque no vienen de Dios, definitivamente. Se habla mucho de recibe sanidad y resulta que la persona no se sana. A otro hermano profetiza, así dice el Señor, y Dios no dijo nada. Otros hermanos presumen de discernimiento de espíritus y muchas veces se equivocan. Nos damos cuenta de algunas veces, bueno, yo nunca he tenido la claridad, al menos en mi persona, de poder interpretar las lenguas de alguien. Esto no se ve mucho en las iglesias, pero hay algunos que dicen que las pueden interpretar. Incluso hay quienes empiezan a hablar lenguas y después de hablar lenguas profetizan, y eso como que se convirtió en un molde para profetizar. Yo creo que Dios no tiene un molde, hermano, pero lamentablemente en veces se aprenden cosas que uno escucha de otros. Y nos damos cuenta que incluso hay el poder de milagros, por ejemplo. Para mí fue revolucionador el que el Señor me ha hablado y que me haya dicho que el poner oro, platino, plata en los dientes no era un milagro que Él lo hacía. Y me tuvo que explicar porque me hizo ver que Él no necesita apantallar a nadie rellenándole el diente de oro, plata o platino. Que Él sencillamente hace el diente nuevo. De nada sirve que el diente sea rellenado si siguió picado. Siguió picado. Está rellenado de oro, plata o platino, pero siguió picado. Y Dios hace nuevas todas las cosas.
Entonces yo entendí que ese milagro no venía de parte de Dios. Yo sé que algunos van a poder decir que estoy mal, pero yo solamente le transmito lo que Dios a mí me ha hablado y me ha mostrado. Yo no le veo, hermano, sensatez a que Dios rellene un diente de oro, plata o platino si el diente siguió picado, siguió con la caries, siguió con el hoyo. Dios no va a pantallar, hermano, a nadie. Tú sabes que Dios no es así. Dios hace el diente nuevo y punto, como le hizo una matriz nueva a Sara, como le hizo ojos nuevos a aquel ciego que agarró barro, escupió, agarró tierra, escupió, lo moldeó y le puso en los ojos. Lo que hizo fue hacerle ojos nuevos. Yo veo, hermano, que veo nueve dones y eso me hace a mí ver que estos 9 dones han sido imitados por el sistema caído. El sistema caído en su totalidad, no me refiero solamente al querubín caído, sino que él conoce muy bien toda esa área. ¿Por qué? Porque su vestidura contenía o tenía, hermano, las 9 piedras que representan los 9 dones. Por eso es que vemos que hay mucha imitación. Dios dijo, pero no pasa nada. Recibe el milagro, pero no pasa nada. Dios me ha mostrado, pero no pasa nada. Debo decirte, hermano, que cuando yo me convertí al Señor, yo tuve experiencias, las tengo todavía muy allá esporádicamente, pero en un principio era aquello, hermano, como un borbotear. Yo podía ver el corazón de alguien y le leía, era como estar leyendo una carta. Y yo, hermano, yo me enamoré de todo eso. Porque me di cuenta que era que el evangelio era, hermano, otro nivel, que no era de esta tierra. De hecho, no es de esta tierra, usted sabe. Y para mí, cuando salí de la primera iglesia en donde yo me congregaba, el Señor me dijo, vete a la esquina de la Rita y Gage en Huntington Park. Me dio dirección y todo, y me dijo, ahí te vas a congregar. Yo ni siquiera sabía qué ministerio era, no sabía en realidad quién era el pastor, ni siquiera qué enseñaban, nada. Dios me dijo y yo me fui. Y fui a caer en aquel tiempo, era Ministerio Selim, que luego se convirtió en Ministerio Llamada Final, al menos esa congregación. Pero Dios me dio dirección, hermano. Me dijo, vete a la esquina de Rita y Gage en Huntington Park. Y yo me fui obedeciendo. Yo podía escuchar a 2 personas, hermano, a una cuadra platicar y yo escuchaba lo que decía. Todas esas cosas, yo me enamoré, yo crecí en medio de todo eso. Gracias a Dios caí en un ministerio, hermano, donde se me abrió todo el entendimiento y pude aprender muchas cosas de las que yo enseño. Ahora no todas, porque hay cosas que no me las enseñaron. Pero Dios ha venido enseñándome. Y yo veo que existe mucha imitación en los 9 dones del Espíritu. Yo veo que hay poderes que no son de Dios. Yo veo que hay milagros que no suceden. No suceden, hermano. Todavía dijera sucedieran. Me tocó escuchar a un profeta, ya murió este hombre. Yo creo que de 10 le pegaba a 6. Orar por una mujer aquí en San Diego precisamente que tenía cáncer y le dijo, el Señor dice que está sana. Resulta que al otro día se murió. Entonces veo, hermano, que si el hombre, hablo del pueblo de Dios, tanto hombre como mujer, no compresiona sus emociones, puede caer, hermano, en una imitación. ¿Por qué? Porque el alma es emocional y si el hombre no discierne las voces, decía yo ayer que
Nosotros somos como un huerto donde habla Dios, habla el hombre, pero habla también la serpiente. Entonces nosotros tenemos, exactamente como estaba Adán en el huerto, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque, repito, la obediencia que tiene va de la mano con la madurez, va de la mano con la guianza, va de la mano con la doctrina, nos lleva, como dice Hebreos, a tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, alguien que miente mucho, se mueve en una esfera de mentira y está, hermano, hasta cierto punto cubierto y rodeado de espíritus de mentira. Entonces, cuando les dicen una mentira, la creen. Pero alguien que vive en la verdad está rodeado y se mueve en una esfera de la verdad. Cuando le dicen una mentira, luego siente, hermano, como quien dice, como que siento, como que no me dijo la verdad. Es como cuando usted está bien doctrinado, usted le dicen una mentira doctrinal y usted dice, eso no es así porque aquí tengo las bases de cómo es, ¿verdad? O algunas veces le dicen una palabra y usted dice, es que me dijo algo, pero la verdad es que no, como que hay algo en mi corazón que me dice que no. Cuando uno vive en la mentira, como en el caso de Acab, usted sabe, le fueron a profetizar 400 profetas. Y Josafat dice, que no hay aquí un hombre de Dios que pueda decirme algo. Sí, dice, acá hay uno llamado Micaía, dice, pero nunca me profetiza lo bueno. Pero era el que profetizaba lo bueno. Contra 400. Hay gente que como no conoce la voz de Dios, dice, no, hombre, es que ya me confirmaron 35 personas. Pero en vez de las 35 no tienen la razón. No tienen la razón. Hay que buscar al que tiene la razón, pero se busca delante de Dios y el Espíritu te va a dar testimonio. Yo conocí a un hombre de Dios que lo deportaron, ahora él está pastoreando en México. Pero me acuerdo que cuando lo deportaron tenía su casa, una iglesia muy bonita, muy próspero materialmente, y de pronto lo deportan, no quiero entrar en detalles de la historia, pero cuando estaba deportado, pues se plantó otro pastor allá en el lugar donde estaba. Y entonces él me pregunta, ¿pero qué pasó, pastor? O sea, mi Dios me había dicho que me iba a dar todas las tierras, todos los pueblos de alrededor. Y entonces yo le dije, mira, le dije, lo que tienes que hacer es doblar tu rodilla y preguntarle a Dios qué fue lo que Él te habló cuando tú llegaste a aquellas tierras. Después de unos 15 días aparece, hermano, y me dice, pastor, ¿sabe? Recuerdo que cuando yo llegué allá a comenzar la iglesia, apareció una hermana americana. Y me dijo, así dice el Señor, 5 años estarás aquí y a los 5 años te voy a desarraigar. Y le dije, ¿y cuánto tiempo tenías allá cuando te deportaron? Me dijo, 5 años. Ese fue Dios. Después llegaron otros y que yo te doy estas tierras y que tú conquistas, pero no era Dios. Así pasó con Acab. Llegaban los 400 profetas y le decían, así acornearás a los arameos, y se hicieron unos cuernos de hierro y así los acornearás. Y no era cierto. En vez de la mayoría no tiene la razón, hermano. Como en los días de Noé. Era uno contra todos y Noé tenía la razón. Por eso es que qué importante es conocer la voz de Dios. Cuando uno es niño y no conoce la voz de Dios, uno pide confirmación. Cuando uno es niño, como Gedeón, porque era niño, pidió confirmación. Pero ya cuando tú has caminado un buen tiempo, con una buena relación en obediencia a Dios, doctrinado, ya conoces un poco cómo se mueve Dios, ya no necesitas pedir confirmación. Ya sabes cuando Dios te está hablando. Por eso la importancia de crecer, de madurar, la importancia de ser doctrinados y la importancia de platicar con Dios Espíritu Santo para conocer su voz. Que dicho sea de paso, no siempre te va a hablar audible. Yo le voy más cuando me habla de corazón a corazón. Audible está bien, pero me gusta más de corazón a corazón. Porque en el corazón es donde Él pone sus propósitos, sus proyectos, lo que hay que realizar. Pero bueno,
Yo veo, hermano, lamentablemente que hay mucha imitación de los dones. Y hay gente que dice así dice Dios. Y muchas veces lo que dicen que dijo Dios no tiene ni siquiera el respaldo en la Escritura. Como dijo una vez una hermana, así dice el Señor, pueblo mío, feliz Navidad y próspero año nuevo. Imagínense, imagínense al Dios bendito que está en contra de esa celebración pagana, diciéndole feliz Navidad y próspero año nuevo. Es inaudito, pues. ¿Por qué? Porque hay una imitación. De hecho, creo, y lo repito, hay mucho niño en el Evangelio que no ha conocido la voz de Dios. Y cualquiera llega y le dice tal cosa y se lo creen. Recuerdo hace algunos años que llegué a México y me encontré ahí a un amigo conocido de muchos años, en donde sabía que iba a ir para allá. Él pertenece a otro ministerio. Y cuando sabía que yo iba a llegar allá, me dijo, pastor, lo acompaño, porque a mí me tocaba ir a Puebla. Vamos, le digo, vamos. Pues nos fuimos en el camino, pasamos a comer en el camino. Usted sabe que en México hay mucho lugar donde pararte a comer. Para comidas, número 1, México, hermano. Segundo, Perú, olvídese. Como en México no hay comidas en ningún lugar. Pero, segundo, Perú tiene unos platos riquísimos. Pero bueno, no entremos en detalles de eso porque ya me va a dar hambre. Total, nos fuimos a Puebla. Y él me iba comentando que andaba buscando cobertura. Y entonces me dijo, fíjese que vino el apóstol fulano y me dijo que Dios le había dicho que yo tenía que trabajar con él. Y le digo, ¿y tú qué dijiste? No, pues la verdad que es un buen ministerio. Le digo, bueno, le dije, está bien. Suena interesante cómo sucedió todo. Le digo, me dice, ¿de veras? ¿Por qué? No, nada más. Es que él vino, dice, y me dijo que Dios le había dicho que trabajara con él. Bueno. Llegamos a Puebla, hermano, terminé de predicar y él se sentó enfrente a hacer sus anotaciones. Cuando ya que terminé, me bajé de predicar, me le acerqué y le dije, oye, le dije, el Señor me dice que trabajes conmigo. ¿De veras? Dice el Señor, le dijo. Y le digo, ¿cómo sos bruto? Le digo, ¿cómo sos bruto? ¿No te has puesto a pensar que a quien le tiene que hablar Dios es a ti? Hermano, mucha gente no sabe ni siquiera cómo se mueve Dios. Imagínate, yo le insisto que Dios me habló y él se la cree. Cuando en realidad es uno. Es como cuando una oveja llega a una iglesia y le dicen, aquí te trajo el Señor y aquí sí vas a ser bendecido. Y aquí, hermano, la Escritura dice en Deuteronomio que es Dios quien escoge el lugar donde la oveja tiene que ir y presentar sus ofrendas. Ni siquiera te toca a ti, oveja, buscarlo. Tienes que preguntarle a Dios cuál es el lugar. Yo te digo, a mí el Señor me habló cuando salí de la primera iglesia y solamente tuve 2 pastores en toda mi vida. Hay quienes tienen 20, han tenido 20, hermano. ¿Usted cree que eso es guianza? ¿Usted cree que eso es conocer la voz de Dios? No. Yo tuve 2 pastores solamente. Donde salí, el Señor me dijo, vete a la Rita Engage en Huntington Park. Y yo ahí me quedé. ¿Por qué Dios me dijo? Y ahí, hermano, hubo un cambio de pastor a los 3 meses. Y ahí fue enseñado con muchos buenos principios básicos, prácticos y uno que otro escatológico. Pero, hermano, muy buena doctrina. Ahora hay mucha imitación de los dones. Mucha, hermano. Y la gente se tira y se va de cabeza. Se tira a la alberca, a la pileta o a la piscina, como le dicen en otros lugares, aunque no tenga agua. Y se dan unos somatones. ¿Por qué? Porque alguien llega y le dice, así dice el Señor. Y no fue Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hay mucha imitación. ¿Pero por qué los engaña el enemigo? Porque son niños al igual que Adán. ¿Por qué engañaron a Adán? ¿Por qué engañaron a la mujer? Porque era niña. ¿Por qué engañó a Adán? Porque era matriarca. Había matriarcado en el huerto. Como hubo matriarcado aquí también con el querubín. La maldad se le metió. La maldad es una mujer. Tocaremos eso después. Bueno, pero era niño. El querubín era perfecto en creación, pero no perfecto en madurez.
Ahora, otra de las cosas que imita el enemigo, dice en el verso 13 que en sus vestiduras había oro. Y el oro es un metal. Y el oro representa la santidad. Hay mucha imitación de santidad, hermano. Mucha. Como decía yo en un dicho de mi abuela, yo le añadí dos cosas más. Caras vemos, corazones no sabemos. Yo le añadí intenciones desconocemos y mañas escondemos. Y lamentablemente, hermano, hay mucha imitación de santidad. Claro, algunos se fueron al otro extremo porque dijeron, bueno, la mujer no es santa por la ropa que lleva. Y empezaron a aparecer las minifaldas. Empezaron a aparecer los pantalones de licra. Empezaron a aparecer las blusitas arriba del ombligo. Empezaron a aparecer los pantalones de hombre en donde se les marcaba todo. Hermano, ¿por qué? Porque en este camino hay que mantener un equilibrio muy centrado y poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. El oro, usted sabe que para el mundo, ¿quién es su santidad? Usted sabe, el Papa, el Francisco, él es su santidad. Pero todos sabemos que no es así. Todos sabemos que este hombre de santidad en realidad no tiene nada. No es la santidad. Más cuando vemos en realidad todo cuál es el trasfondo, los cimientos de lo que representa la Iglesia Católica. Porque la santidad la imita el enemigo también. Y nos damos cuenta, hermano, de que lamentablemente aún dentro de la Iglesia de Cristo hay una imitación de santidad. Porque incluso hay congregaciones o denominaciones que piensan que la santidad es quitarles el oro, quitarles la pintura, quitarle el pantalón a la mujer, hermano, y que se vista con falda larga, no se pinte, y para ellos eso es santidad. Y desconocen que el proceso de santidad no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Porque cuando Moisés construyó el tabernáculo, lo comenzó del lugar santísimo, espíritu, lugar santo, alma, y luego el atrio, el cuerpo, que es lo último. Y como dijo una vez alguien por ahí, el que sabe vestirse, o el que está limpio por dentro, sabe cómo vestirse por fuera. Pero lamentablemente en medio de todo esto aparece la imitación de santidad y algunos, para que no se les tildara de muy santurrones, pues empezaron a quitar ciertos principios escriturales tocante al vestuario de la mujer. Y no solamente el vestuario de la mujer, sino también en el hombre, usted sabe, porque para decir que no somos santurrones de 7 suelas, pues también el sacerdote del altar puede subir como este famoso cantante Campos, que para mí no es en realidad un sacerdote, sino es un cantante. Sube al altar en sandalias y empezaron a aparecer los pantalones rotos ahí en los altares, los aretitos en los altares, para decir, no, aquí no somos santurrones, ¿verdad? Pero se fueron al otro extremo, porque el sacerdocio hay que honrarlo, era un lugar de mucha honra y muy privilegiado. Entonces yo creo, hermano, que sí hay que tener un equilibrio y entender primeramente que en realidad la santidad no es el vestuario, pero claro, el vestuario refleja cómo está la persona por dentro. Pero esto es una imitación también. Es una imitación en donde lamentablemente se empezaron a violar ciertos principios de vestuario, como por ejemplo, también me pregunta, yo cuando la mujer usa el pantalón, yo le digo dónde, cuándo, cómo y por qué. Usted sabe, cuando la Escritura hablaba de pantalón en el Viejo Testamento, ni siquiera existía el pantalón. No se refería en sí al pantalón, sino se refería a no cambiar de sexo. Que el hombre no usara ropa de mujer,
ni la mujer de hombre será cambiar de sexo, no se refería directamente a la ropa. Pero si usted a mí me pregunta si yo permito que suban hermanas con pantalón al altar, no. Y no porque sea religioso. Sencillamente considero que ahí adelante, aunque es la tarima, porque el altar es el corazón, pues yo creo, hermano, que están al frente y que tienen que dar una buena impresión. Pero para que no nos tildaran de religiosos, pues empezaron a dejar que la gente subiera, hermano, las hermanas especialmente con su pantalón y sus minifaldas hermano, con sus escotes y ¿por qué? Para que no nos tildaran. Pero en realidad a nosotros no nos debe de importar si nos van a tildar o no. Nosotros lo que tenemos que hacer es honrar la escritura. Si usted a mí me dice, si yo permito que la mujer suba con pantalón al frente ahí, especialmente si va a ministrar o va a cantar, no. Ni siquiera también a las que están sirviendo como ujieres, no. Y no porque sea un religioso de 7 suelas. Considero que, como he dicho, la mujer puede usarlo, todo dependiendo dónde, cuándo, cómo y por qué. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? Ahora, pero ¿por qué le digo esto? Porque hay que buscar un buen equilibrio. Yo creo que ha venido mucha imitación de la santidad. Le quitaron la pintura a la mujer, cuando en realidad una vez me preguntó un hermano en Oaxaca, me dijo, pero ustedes ¿por qué dejan que la mujer se pinte? Yo le digo, bueno, dime dónde la escritura dice que no se pinte. Ahora, ¿ustedes por qué a las mujeres no le permiten pintarse? Dime dónde dice la escritura que la mujer no se pinte o que la mujer se pinte. Yo te puedo dar bases que la escritura dice más que se puede pintar a que no se puede pintar. ¿Por qué? Porque sencillamente dice tus labios como hilo escarlata y el escarlata es rojo. Le habla a la mujer de cantar, entonces es pintura. Las joyas, y te puse brazaletes y collares y te engalané. Bueno, ¿cuál era el problema con Jezabel, con la mujer que habla Isaías? Lo que pasa es que habían unas ajorcas, unas pulseritas que se ponían aquí en el tobillo las mujeres, que sonaban cuando caminaban. ¿Para qué? Para llamar la atención de los hombres. Por eso dice el Señor que les iba a quitar las ajorcas. Pero la escritura no habla nada acerca de pintarse o no pintarse. Es más, le acabo de mencionar tus labios como hilo escarlata. Entonces quiere decir que hay probabilidades que yo creo que la escritura le permite pintarse a la mujer. No solamente por eso que le digo, tus labios como hilo escarlata, sino también porque la escritura nos habla de que hay leyes impuestas y leyes voluntarias. Y en las voluntarias tú decides. Tú decides si tu conciencia no te redarguye, confianza tienes para con Dios. Ahora yo le voy más a que la mujer se pueda pintar. Quitarle la pintura no va a manifestar santidad. La santidad comienza en su conducta, en sus acciones, en su forma de pensar, en su forma de ver. Pero yo veo aquí, en Ezequiel 28, que entre las vestiduras del querubín caído había también el oro, y el oro es santidad, representa santidad, una imitación de santidad. Pues es que la santidad tiene que ser genuina, hermano. No podemos nosotros aparentar ser santos. Tenemos en realidad que buscar la santidad, el proceso de santidad que el Señor hace por medio de su Santo Espíritu en nosotros. ¿Cómo? Cortando el cordón umbilical del mundo, apegándonos a sus preceptos y a su santidad. La misma Biblia dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Creo que hay que tener mucho cuidado con ciertas clases de faldas como hay uno que se llaman aquí en Estados Unidos, creo que le llama el pencil, estilo pencil, algo así se llama, que son muy apretadas. Hay que tener cuidado. Los hombres igual tienen que tener cuidado también con su vestuario. Pero debo decirle, hermano, de la imitación. No puede haber en la iglesia de Cristo una imitación de santidad. O somos o no somos. O como dijo el indio de mi pueblo, o semos
conocemos. Pero bueno, otra de las cosas que imita el enemigo es, en este verso 13 dice, aparte del oro, dice, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti, el día que fuiste creado fueron preparados. Pero la versión Reina Valera 1960 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser, hermano, era musical. Este ser fue creado entre la música, entre instrumentos musicales. Y algunos dicen que cuando este ser caminaba, dice que emitía música. Otros dicen que este era el director de alabanza allá en el cielo. Usted sabe que los directores de alabanza allá en el cielo van a ser ahora los que dirigen aquí en la tierra. Los que van a tocar instrumentos en el cielo son los que tocan aquí en la tierra. No todos, claro, porque la Escritura nos enseña que el que es fiel aquí en lo poco va a ser puesto en lo mucho. ¿Quiénes van a ser los que las cantoras en el cielo? Las que ahora cantan, los dirigentes, los que ahora dirigen, los salmistas, los que tocan instrumentos, los que tocan ahora. Hace muchos años yo tuve una experiencia, no recuerdo si fue despierto o dormido, pero de pronto se me abrió el cielo. Y yo vi a Tony Pérez. Usted conoce a Tony Pérez, el que fue director del grupo Inspiración en el Ministerio de Llamada Final en el tiempo donde fluyó una alabanza que bendijo muchos pueblos, muchas naciones, muchas iglesias. Y cuando se me abrió el cielo, él estaba delante de miriadas y miriadas de ángeles dirigiendo un culto. Y yo le dije, Señor, ¿Tony Pérez? Y el Espíritu me habló y me dijo, los que ahora dirigen en la tierra son los que van a dirigir los turnos sacerdotales en el cielo. Las cantoras en la tierra son las que van a ser cantoras allá. Y los que tocan instrumento acá en la tierra son los que van a tocar allá. Y a mí me bendijo mucho eso, hermano. Pero no cualquiera, claro que no cualquiera, hermano. Por eso la necesidad de que nosotros conozcamos cuáles son los principios que rigen la alabanza, que rigen el sacerdocio de la alabanza en la iglesia. No se puede poner a cualquiera. No se puede poner a cualquier cantora que suba con minifalda, con sus falditas bien apretadas y sus escotes. No, hermano, hay que tener cuidado. Hay que ser celoso de Dios. No se puede poner, hermano, ahora cualquiera que suba ya solo porque toca la batería o el bajo. Hermano, aquí en San Diego existe un fenómeno. Hay buenos músicos. San Diego es un criadero de músicos, hermano. Pero la gran mayoría, un domingo toca en un lugar, otro domingo toca en otro lugar, otro miércoles en otra iglesia, porque les pagan 25 o 50 dólares porque saquen un culto. Y hay músicos, hermano, que tocan hasta 5 veces el domingo. Imagínense, si les pagan 50, 250 dólares por día. Pero no hay un sacerdocio. La música es buena. Hace algunos años estábamos grabando, de hecho yo estaba grabando un proyecto que todavía está ahí guardado. No lo he sacado, ya está casi, de hecho ya está terminado. Y lo estábamos grabando y el muchacho que me estaba ayudando, nos juntamos en una iglesia cerca de aquí porque ahí vamos a grabar una parte de ese proyecto. Estábamos ahí grabando y de pronto apareció el pastor de ahí y me dijo, siervo, quiero platicar un poco con usted. Y ya fui con él y nos metimos a su oficina, estaba lleno de libros, lleno tapizado de libros, hermano. Y me dice, usted ve, he leído mucho, dice, pero ya la gloria de Dios no está aquí. Dice, esta iglesia se llenaba de presencia, de almas y la gloria se fue. Empezamos a platicar, a ver si había algún pecado, a ver si cómo estaba su matrimonio, a ver cómo estaba el sacerdocio del altar. Y cuando llegamos al sacerdocio del altar,
Me dice, pues que la verdad yo no tengo músicos, dice. Bueno, sí tengo, dice. Lo que pasa es que cada día entre semana y cada domingo vienen diferentes. Y yo les pago porque saquen el culto. Conozco muchos trompetistas, bateristas, bajistas, pianistas, directores, pero a todos les pago. Y le digo, ¿y usted los conoce? Pues los conozco de vista, pero no sé cómo está su vida. Ese es el problema. Ese es el problema, hermano, que existe ahora con la mucha imitación de la alabanza. No solamente me refiero a las personas que están arriba del altar, sino me refiero también a la clase de música, alabanza, cantos que se tocan, ritmos. Recuerdo que yo escribí un libro de alabanza, puros temas de alabanza, que se llama Hagamos fiestas sin levadura. Y entre los temas que puse ahí hay un tema que se llama Voces, Sonidos y Ritmos. También otro tema que puse fue cantantes, artistas, compositores o salmistas. Y empecé a explicar cada uno de ellos, como empecé a explicar lo que eran voces, sonidos y ritmos. Y entonces, hermano, para poder ubicar bien al sacerdocio del altar, porque ahora todo se puede hacer, hermano. Todo está permitido. Sube y canta, toca lo que quieras. Usted sabe que el verdadero director de alabanza no es el que está al frente dirigiendo, sino es el pastor. David era el director de alabanza, el que supervisaba los cantos, el que supervisaba los instrumentos. Hace algún tiempo me tocó, hermano, incluso emitir una carta a todos los pastores del ministerio que no era permitido usar los caracoles en vez de cuerno, porque los caracoles los usaban los brujos ahí en el Perú para llamar espíritus. Entonces lo empezaron, y yo veía que estaban empezando a usar los caracoles. Y le dije, no es así. Eso los usan los brujos en Perú para llamar los espíritus. Y lo dejaron de hacer. Usted sabe que ahora existen muchas cosas, hermano. Un día vamos a hablar acerca de las panderistas, que acabo de dar ese tema en una iglesia en Coajimalpa, allá en México. Hermano, yo no veo panderistas en las danzas, pero bueno, quizá lo meten como cultura, pero porque en Israel también hay hombres que danzan ahí en corro, pero es cultura. Israel es cultura, la Biblia no es cultura, hermano. Y si fuera cultura, sería cultura celestial. Pero bueno, no nos metamos ahí porque de hecho ya me extendí en esto. Lo otro que imita el enemigo es la alabanza. Por eso es que los altares están derribados. Un día vamos a hablar acerca de todos los altares que dice Elías. Tus altares están derribados. Es un sinfín de altares, hermano, que están caídos en la iglesia de Cristo. No se da cuenta. Pero a estas alturas ya vemos que el enemigo imita los dones, imita la santidad e imita también la alabanza, porque él, dicen algunos, era el director de alabanza ya, era un ser musical y sus vestiduras cuando caminaba emitían música. Fue creado entre tamboriles y flautas, por eso es que imita también la alabanza. El capítulo 28, estoy en el capítulo 28 de hecho, en el verso 14, otra cosa de las que imita el enemigo es, dice el verso 14, tú querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Tú querubín protector. La palabra querubín protector entendemos, otras versiones hablan cubridor, querubín que cubre, entonces estamos hablando de coberturas. Otra de las cosas que imita el sistema caído son las coberturas. Por eso es que vemos en este tiempo final que apareció el apostolitis, a tal grado que incluso aparecieron mujeres apóstolas, imagínense. ¿Por qué? Porque el enemigo imita las coberturas. La versión King James dice, tú anointed cherub. Eso quiere decir querubín ungido o consagrado. La versión King James nos amplía más esto porque nos deja claro que los ministerios que cubren primeramente deben de ser ungidos por Dios.
querubín ungido, querubín consagrado. O sea que no cualquiera puede ser ministro. Ahora cualquiera. Hay un montón que en realidad no deberían de estar ahí. Que nunca los llamó Dios ni nunca los ungió Dios. Y por eso mismo es que enseñan lo que enseñan. Pero también aparece querubín ungido o consagrado. Quiere decir que las coberturas deben de ser ministerios consagrados, o sea, apartados enteramente para Dios. La palabra protector, que representa cobertura, no es aplicado solo al ministerio apostólico. Lo explicaremos al final. Que si nos metemos al tabernáculo de Moisés, tendríamos que hablar de las coberturas, valga la redundancia de palabra, que cubrían el lugar santo. Y ahí, hermano, es un borbotear de cosas tan maravillosas, en donde nosotros podemos ver 4 cortinas de diferente color, podemos ver también una piel de carnero, una piel de tejón, hermano, y ahí aparece el sistema de coberturas de parte de Dios. Pero en este verso 14 dice querubín protector de alas desplegadas, o sea, cubrías, yo te puse allí, yo te puse ahí. En otras palabras, es Dios quien llama, es Dios quien prepara, es Dios quien envía y es Dios quien confirma. Esas son las etapas del llamado. Dios llama, Dios equipa, Dios envía y Dios confirma. Son las etapas que tiene el ministro. Por eso es que decir yo ahora soy pastor, soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy maestro, ni siquiera tendríamos que decirlo. Tendríamos que esperar hasta presentarnos delante de Dios. Y como dijo Pedro, cuando venga el príncipe de los pastores, recibiremos la corona inmarcesible. Le voy a añadir yo ministerial de gloria. Entonces yo voy a decir, fui pastor, fui maestro, según vamos a poder decir lo que en realidad nosotros desarrollamos en esta tierra, cuando nos toque entregar cuentas. Porque debo decirle que hay muchos que dicen ser pero no son. Y me refiero a los 5 ministerios. Cualquiera ya sabe hablar 2 o 3 palabras y ya es pastor. No. Querubín ungido, consagrado, quiere decir que Dios lo ungió, Dios lo preparó. Yo te puse allí, dice el verso 14. En otras palabras, es Dios quien llama, es Dios quien capacita, es Dios quien envía y es Dios quien confirma. Pero el ungimiento, si lo miramos desde la perspectiva sacerdotal, entonces tiene que ser consagrado, apartado para Dios. Si yo vuelvo un poquitito a lo de la alabanza que ahorita el Espíritu me habló, ¿por qué aparecen muchos los levitas fulanos, verdad, en el periódico? Los levitas fulano amenizamos bautizos, matrimonios, 15 años y hasta velorios, ¿verdad? Cuando la Escritura dice que los levitas eran apartados enteramente para Dios, ¿por qué ahora amenizan bautizos, quinceañeras, bodas y hasta velorios? ¿Por qué? Porque no entienden los principios de sacerdocio. Porque imitan. Ahora, claro, ya como dije ayer, ahora ya no son levitas. No sé por qué le siguen llamando o insisten en llamarle levitas a los del altar. Si el sacerdocio levítico ya quedó atrás, era del antiguo pacto. Ahora es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero ahora volvamos de nuevo a querubín protector. Yo te puse ahí. O sea, Dios llama, Dios capacita, Dios envía y Dios confirma. Querubín ungido, consagrado, apartado para Dios. Y si era cobertura, no era solamente el ministerio apostólico, no es el único que cubre. En el tabernáculo de Moisés no había solamente una cortina, habían 4 cortinas, hermano. Habían 4 cortinas, más había otra, más había otra.
carnero, tejón, etc. Ahora, pero no quiero entrar en detalles de eso. El verso 15 dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste, yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Ok, vamos despacio. Perfecto eras en tus caminos. Estamos hablando de una perfección a nivel de creación. Tenía que madurar el querubín. Desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Por qué se halló iniquidad en el querubín? La iniquidad, otras versiones dicen la maldad. Zacarías 5, 6 dice, Zacarías capítulo 5, verso 6 dice, que le preguntó Zacarías y dije, ¿qué es? Y él dijo, Dios le dijo, esto es el efa que sale. Y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. El verso 7 de Zacarías dice, y he aquí, una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. El verso 8 dice, entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Y usted sabe el resto, fue a parar la tierra de Sinar, allá se edificó Babel, etcétera, etcétera. Pero el verso 5, el verso 6 de Zacarías 5, cuando le pregunta a Zacarías, ¿y qué es? Él dijo, esto es el efa que sale, y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y en el verso 8 dice, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró dentro del corazón del querubín? Iniquidad. Se halló maldad. En otras palabras, como no era maduro, era perfecto en creación, pero no perfecto en madurez, entonces llegó la maldad y metió la iniquidad en el corazón del querubín. Esto es sumamente interesante. Ahora, ¿qué era lo que comerciaba el querubín? Porque dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. ¿Qué era lo que comerciaba el querubín? Lo que tenía de Dios. No podía comerciar otra cosa. Y esto a mí me habla, hermano. Esto a mí me habla, no solamente imita los dones, imita la santidad, imita la alabanza, imita las coberturas. Oiga lo que le voy a decir. Pero imita el mensaje de la prosperidad. ¿Qué era lo que comerciaba? Lo que tenía de Dios. Aplicado a los ministros de hoy, ¿qué es lo que pueden comerciar? La gracia, la unción, la revelación, el poder, cobrar o ponerle precio a una visita o alguna actividad espiritual. Yo no tengo nada, hermano, con pedir una ofrenda, si es un grupo de alabanza o va a venir un predicador. Pero ¿por qué quienes cobran? O se va a hacer un retiro, pues si hay que pagar por el techo y por la comida. Pero lo espiritual no tiene precio. ¿Por qué le ponen precio? Porque bueno, si me da tanto voy. Si me da avión, me da hotel, me da carro rentado o 5 estrellas, yo voy. ¿Por qué le ponen precio? Porque lamentablemente las mismas armas que usaron contra el querubín caído, ahora las usa en contra de la iglesia. ¿Qué era lo que comerciaba? Lo que tenía de Dios. Ahora, esto es interesante, hermano, porque es exactamente lo que se comerciaba en el templo en la primera venida de Jesús. Y es lo mismo que está sucediendo ahora en los templos. Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2 y verso 14 dice, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ministros asalariados, ministros que cobran, ministros que se venden, comercian con las ovejas, que dale 1,000 a Dios, dale 100 y te va a dar 1,000, dale 1,000 te va a dar 10,000, o sea, comercian, si es un comercio, y palomas comercian con la unción del Espíritu. La paloma representa al Espíritu Santo. Y el Señor me dijo, y ven aquí, voy a orar por ti, y el milagro, mira, solamente
ofrenda 100, ofrenda 400, ofrenda 50 y vas a recibir tu milagro, y eso se mira en la televisión, en veces en la radio, en veces en las iglesias aparece y honra la unción de Dios. Después de que recogieron ofrendas, ahora honra la unción de Dios. Este es el camino de Caín. El camino de Balaam, perdón, que otro día hablaremos del camino de Balaam, como cuántos se torcieron en el mensaje de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el querubín caído lo imita. Yo solo soy un fiel creyente de la prosperidad de Dios, que viene, hermano, como efecto de una vida de obediencia y consagración a Dios. Pero ahora no, ahora tú dale a Dios y vas a prosperar, y dale a Dios y vas a prosperar, y dale a Dios, y aparece en todo eso el Dios Mamón, usted sabe. La red está lleno de eso, hermano. Y es lamentable porque a mí me invitaron una vez que iba a venir un salmista, hermano, aquí a San Diego, Marcos Barrientos. Siempre me gustó como ministra, pero resulta que al lugar donde llegó, al que pusieron a recoger la ofrenda, salió con eso. El Espíritu me dice, era el 17 aniversario de esa iglesia, el Espíritu me dice que hay 17 de a 1000. Y se levantaron, hermano, cheques y dinero. Y que el Espíritu me dice que ahora son 17 de a 500, y 17 de a 200, y 17 de 100. Y, hermano, 45 minutos, una hora lo más se llevó. Se habían recogido, por lo menos, yo hice una suma ahí más o menos, $30,000. Hermano, eso es profanar el templo. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué profanó el templo? ¿Por qué se profanan las iglesias? No solamente por el pecado, sino por el comercio que hay ahí. Porque se le da tanto énfasis. Hermano, imagínense. Me han contado ahora con todo esto del coronavirus que no hay cultos, que están llamando a las ovejas, a algunos ministros, para decirles, hey, no se les olvide su diezmo. Por favor, hermano. Incluso me contaron de un pastor que yo dije, perdóneme la palabra, dije, qué desgraciado, dije, qué miserable. Le llama a unas ovejitas, me traen su diezmo el domingo. No me vayan a tocar la puerta porque yo no voy a salir, no me quiero contagiar. Me traen su diezmo aquí al buzón de mi casa, se ponen guantes para no tocar el sobre porque no quiero que me contagien. Vienen y me lo dejan ahí, no me toquen la puerta porque no les voy a abrir, no me quiero contagiar. Hermano, eso es ser uno miserable. ¿Cómo es posible, pues? ¿Cómo es posible, no? Y yo no digo que no hayan ovejitas, hermano, que tal vez lo estén guardando, o tal vez se lo depositan o lo mandan. Está bien, pero que el ministro los esté pidiendo, hermano. Cuando probablemente hay ovejitas que ni siquiera han trabajado. Esa es una sinvergüenzada. Eso es profanar el templo. Dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia, pecaste. Yo te he expulsado por profano. Hermano, es terrible que el ministro ahora estén pidiendo por teléfono los diezmos. Es uno miserable, hermano. Y todavía decirle, como dijo este sinvergüenza, ni me toquen porque no me quiero contagiar, no quiero salir de mi casa, pero ustedes sí salgan aunque se los lleve el río. Eso no es posible, hermano. Por favor. Exactamente lo que se comerció en la primera venida de Jesús. Vendían bueyes, ovejas, palomas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Les volteó las mesas y toda la comida que había ahí se les hizo, como dicen en México, una capirotada, un revoltijo. En Guatemala dicen un fiambre. Y la comida representa la doctrina. Por eso es que ahora escuchamos, hermano, decir cualquier babosada en las redes. Más los que piden dinero. Se dieron una torcida en la doctrina y profanaron lo santo de Dios. Yo creo en el mensaje de la prosperidad. Pero yo creo que si el pueblo vive de acuerdo a la voluntad de Dios, lo demás le va a ser añadido.
Dice que el Señor hizo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, derramó las monedas y los cambistas, volcó las mesas, dijo a los que vendían, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. El celo por tu casa me consume. Hace falta celo de Dios en las iglesias. Pero el mismo sistema que usa ahora el querubín caído, el sistema de maldad, lo usaron contra él. El sistema que usaron contra él es el que usa ahora en contra de sus siervos. Y hay dos cosas: la mujer y el dinero. Pero no solamente la mujer ajena, ni solamente los pecados sexuales, sino en vez de la mujer del ministro, el matriarcado. El matriarcado. Porque fue lo mismo que sucedió en el huerto. Hubo matriarcado. Eva era matriarca. Lo mismo que sucedió con el querubín, la maldad, una entidad femenina. Zacarías lo dice, la maldad es una mujer. Lo mismo, le metió la iniquidad al corazón. Entonces ahora hay mucho matriarcado en las iglesias. Por eso es que aparecieron las pastoras y las apóstolas. Pero yo debo decirte algo, hermano, y quizá muchos me van a criticar. Yo no tengo nada en contra de la mujer. Creo que la mujer fluye de maneras preciosas, hermano. Puede incluso fluir con una unción evangelística, de maestro, si usted quiere, bajo una supervisión muy cercana, con una unción pastoral, evangelista, o quizás hasta alguna unción apostólica, si usted quiere. Pero eso no implica que Dios haya constituido a la mujer como un ministerio establecido. Grábese esto. No, pero Débora era profeta. Momento, la Biblia no dice que era profeta. La Biblia dice que era profetisa. Raquel era pastora. No, momento. Raquel pastoreaba las ovejas, pero quien sacó el agua fue Jacob. La mujer puede fluir con cualquiera unción, si usted quiere, porque si se mueve en una unción apostólica, cerca de un apóstol, puede incluso un momento tomarla al espíritu y fluir, pero eso no quiere decir que sea apóstol. Puede fluir como bajo una unción de profeta, pero eso no quiere decir que sea profeta, porque los profetas confirman doctrina. Confirman doctrina. Saúl se movió. Saúl se movió. Fue a visitar donde estaban los profetas y Saúl profetizó. Pero era profeta. No era profeta, pero profetizó. ¿Está Saúl entre los profetas? No, no era profeta. Entonces quiere decir que la unción puede alcanzar a hombres y mujeres, pero eso no implica que tengan un ministerio establecido por Dios. Yo, en lo personal, no veo a la mujer como un ministerio establecido de los 5 ministerios por parte de Dios en la Escritura. La samaritana era evangelista. El evangelista también sienta doctrina. Principios de salvación, principios de sanidad, principios de liberación. Los 5 ministerios sientan doctrina. La mujer puede enseñar, pero eso no quiere decir que sea maestra como ministerio establecido de parte de Dios. Claro, ahora también eso lo imita el enemigo. Aparecieron las pastoras, aparecieron las apóstolas y el matriarcado se metió en la iglesia. La sabiduría creada de Proverbios, porque hay una sabiduría increada, y la sabiduría creada que se reveló y puso sus columnas aparte, dice que envió sus 5 doncellas. O envió, sus doncellas, o sus 5 doncellas, dicen otros. ¿Qué son doncellas? Mujeres. Alguien dice, no, pero la Escritura dice que las mujeres que anuncian el Evangelio son muchas. Son congregaciones, amado. No son mujeres como ministerios establecidos por Dios. Y si fueran mujeres, no son ministerios establecidos por Dios. Como tú quieras. Tú quieres, pelearte con la Escritura. Yo solamente te enseño lo que yo veo en la iglesia de Cristo. Lo que veo en la Escritura. No
hay pastoras establecidas por Dios. No hay ministerios apostólicos en la mujer establecidos por Dios. No hay profetas, hay profetisas. No hay profetas porque el profeta confirma doctrina. Pastoras, maestras, no hay. Pueden enseñar, pueden fluir como evangelistas, pueden fluir como pastoras si quiere, mientras aparece el Jacob para que agarre las ovejas. Oh, hermano, es que estamos en tiempos de imitación, tiempos de matriarcado. Yo no tengo ningún problema con que la mujer fluya y es precioso cuando la mujer fluye, pero eso no quiere decir que sea un ministerio establecido dentro de los 5. Si se va a meter donde hay un apóstol y está cerca de un apóstol, va a fluir, hermano. Y, oh, apóstola, no, momento. Está bajo la esfera de una unción apostólica, pastoral, maestro, profeta, evangelista, pero eso no implica que sea un ministerio establecido de parte de Dios. Eso lo imita el enemigo. Se enalteció, dice verso 17, tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo pues he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, el falso mensaje de la prosperidad. Por eso, mi hermano consiervo, si usted está inclinado al mensaje de la prosperidad, usted va a parar perdido en la doctrina. Le van a volcar las mesas y después no va a saber ni qué está enseñando. Es más, para que usted sepa, la lepra de Naamán se le puede pegar a usted como se le pegó a Giezi. Eliseo ni siquiera le movió el tapete a Naamán cuando le quiso dejar regalos y ropas. Y Giezi fue tras Naamán y le pidió las ropas y regalos por el milagro que había hecho Dios por medio de Eliseo. Y la lepra de Naamán se le pegó a Giezi. Oh, hermano amado, hay mucho predicador leproso. Hay mucho predicador comerciante que ya se perdió en el camino de Balaán, que otro día hablaremos de eso. Y hay muchos que han profanado el templo, dándole más cavidad al comercio que a la santidad de Dios. Yo pues te puse en el monte santo de Dios y lo profanaste por tu comercio. Profanar, hermano, es tratar sin el debido respeto a algo o a alguien que se considera sagrado, hermano, o es digno de ser respetado. También tiene que ver con dañar con palabras o acciones la dignidad o la estima de una persona, en este caso, Dios. Especialmente la honra y el buen nombre de Dios. Apareció en la escena otro Dios, el Dios Mamón. En hebreo es dinero, el Dios de las riquezas. En sí, algunos dicen, y el diccionario dice que este es el demonio de la avaricia y la codicia. Y promueve la abundancia deshonesta. Pero querubín protector. Y vamos a ir terminando con esto. La King James dice anointed cherub. Y eso quiere decir querubín ungido o consagrado. Pero protector, la palabra protector que representa a cobertura, no es aplicado solo al ministerio apostólico, sino a los 5 ministerios, los cuales son responsables ante Dios de su iglesia en doctrina, dones, alabanza, finanzas. Quiere decir que los ministros son protectores de la iglesia. Hermano, tenemos que entender la responsabilidad que tenemos. Proteger la iglesia a costa de nuestras vidas, como dice el Señor, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dar su vida no es morir necesariamente. Dar su vida es consagrarse a Dios, apartarse a Dios por amor a esas ovejas. Y quizá en eso hemos errado muchos, por no decir todos.
Amados hermanos, estamos en tiempos finales. ¿Qué es lo que imita el sistema caído? Los dones, la santidad, la alabanza, las coberturas, la prosperidad, imita la prosperidad e introdujo un falso mensaje de prosperidad. Imita los ministerios porque metió a la mujer, a él le metieron la maldad. La iniquidad, la maldad se encargó de meter la iniquidad en el corazón. Una mujer. ¿Quién sacó del huerto a Adán? Una mujer. ¿Quién se echó por los suelos a Sansón? Una mujer. Jesús incluso por una mujer, dice Oseas, cuidó rebaños. Una mujer, la iglesia. Por eso es que una es la iglesia esposa y otra es la iglesia congregación, la iglesia rebaños. Hermano, yo quiero terminar con esto porque de esto hay mucho que decir. Pues yo creo que todo lo que he mencionado hoy, hermano, es tan amplio, es tan especial. La Escritura nos enseña que el Señor vino a lo vil y menospreciado. Lo vil y menospreciado, amados hermanos, no es la gente allá fue en la calle, los vagabundos que no tienen en dónde vivir. Cuando la Escritura habla de lo vil y menospreciado, habla de la creación más baja de todas las creaciones de Dios. Y la creación más baja es el hombre. Lo vil y menospreciado de todas esas supercreaciones. Para que nosotros pudiéramos elevarnos al nivel de inteligencia de esas supercreaciones, Dios nos tuvo que dar su mente. La mente de Dios se llama Espíritu Santo y nos dio una mente superior a todas esas supercreaciones para que ahora no nos engañen. Y sin embargo, el sistema caído nos ha engañado, no siempre, pero en algunas cosas. Pero hoy más que nunca, pueblo de Dios, es importantísimo hacer un alto en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino para andar por él. Si vamos a hablar de dones, hay mucho todavía que hablar. Si vamos a hablar de la santidad o de la alabanza, es un tema insondable, hermano. Si vamos a hablar de coberturas, tendríamos que entender por qué la serpiente trastocó a Eva en sus 5 sentidos que representan los 5 ministerios. Nos meteríamos en otra enseñanza riquísima. Si vamos a hablar de comercio, tendríamos que decir que hay un falso mensaje de la prosperidad. Tendríamos que hablar del camino de Balaam, que cobraba por maldecir a Israel. Y ahí nos meteríamos en otro asunto. Si vamos a hablar de la maldad que le metió la iniquidad al querubín, tendríamos que hablar del matriarcado. Y el matriarcado, hermano, es un tema insondable. Yo quiero terminar con esto, hermano amado. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos en donde el sistema caído está imitando muchas cosas que al final de los años tenemos que estar bien doctrinados y bien despiertos, porque los vientos van a crecer y los milagros van a aumentar, y toda aquella gente que se deja llevar por lo que ve, el espíritu de Janes y Jambres está activo en este tiempo, haciendo milagros, y va a continuar haciendo milagros a tal grado
que el falso profeta va a imitar a Elías haciendo descender fuego del cielo. ¿Cómo ve? Y la iglesia, si no despertamos, nos va a arrastrar lo falso. Pueblo bendito, de esto hay mucho que decir, pero nos abre el entendimiento y nos pone a pensar que verdaderamente tanto los ministros como su iglesia de este tiempo final tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios y un lugar de honor, un privilegio muy precioso ante los ojos de Dios. Por eso nacimos en este tiempo. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Sí, que quizá algunos me van a criticar por lo que he enseñado y eso que no profundizamos mucho, hermano. Pero ahora que hemos descubierto que esto es una plataforma, es una forma de poder llevarle el mensaje al pueblo de Dios, nos vamos a dar cuenta en realidad en cuántas cosas hemos fallado. Y el Dios bendito que tiene misericordia ha permitido todo esto para que ahora podamos decir: Señor, las cosas se van a complicar y hoy más que nunca tenemos que estar cerca de ti. Pueblo bendito, Dios te bendiga. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Y hoy más que nunca tu relación, tu comunión con Dios Espíritu Santo y tu altar con la palabra es importantísimo. Dios te bendiga, Dios te guarde y a orar los unos por los otros. Dios te bendiga.